Hola a todos. En este video vamos a abordar el concepto de cortocircuito. Este concepto es bastante importante porque se utiliza en los teoremas de Thevenin, Norton y superposición que veremos más adelante. Como tal, un cortocircuito, su definición formal podría ser que es una conexión directa de muy baja resistencia entre dos terminales de una red. Es decir, tanto puede ser un cable que tiene una resistencia muy baja, así como también una resistencia que tiene un valor muy pequeño con respecto a todo el contexto de resistencias que tiene alrededor. Entonces, un cortocircuito no precisamente tiene que ser un cable, sino puede ser un camino de muy baja resistencia por donde la corriente va a irse en caso de que lo encuentre. Si alrededor encuentra resistencias de muchísimo más valor, siempre se va a ir por donde le cueste menos trabajo circular. Ahora bien, un cortocircuito puede llevar corriente de un nivel determinado, pero la diferencia de potencial entre sus terminales siempre va a ser 0 volts. Es decir, normalmente en un cortocircuito circula una corriente, puede ser muy grande, puede ser relativamente pequeña, pero siempre va a circular una cantidad de corriente específica, pero la diferencia de potencial entre los dos puntos del cortocircuito siempre va a tender a ser cero. Por otro lado, un cortocircuito entonces puede considerarse como tal dependiendo del contexto del valor de los resistores circundantes. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener una resistencia y considerarla como un cortocircuito siempre y cuando alrededor tengamos resistencias de mucho más alto valor que el de la resistencia que estamos considerando como cortocircuito. Como ejercicios podríamos trabajar 3 ejercicios de ejemplo en los cuales podríamos ver a qué se refiere con que un cortocircuito no precisamente es un alambre, sino que puede ser una resistencia de muy poco valor. Vamos a ver este primer ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje, de 12 volts en serie con dos resistencias, ambas de 1 kilo ohm. Al hacer el análisis correspondiente para poder determinar el valor tanto del voltaje como de corriente, encontramos lo que se ve en pantalla. La resistencia total al estar en serie los dos resistores es de 2 kilo ohms, y haciendo la división del voltaje de entrada, que sería el voltaje 1, entre esa resistencia total, nos da una corriente total de 6 miliamperes. Obviamente, al estar en serie las dos resistencias, el valor de la corriente que está circulando en R1 y en R2 son exactamente las mismas, como podemos ver en este resultado. Pueden hacer las operaciones en sus respectivas calculadoras sin ningún problema. Ahora bien, también podemos ver que si hacemos el cálculo del voltaje en ambas resistencias, encontramos que en ambos casos el voltaje es de 6 volts. Obviamente, si las dos resistencias son del mismo valor, pues el voltaje se tiene que repartir en partes equivalentes o iguales. La simulación que se hace en ORCAD es la que se ve aquí en esta sección, por lo que pues podemos comprobar que efectivamente la corriente es de 6 miliamperes. Entonces, en este ejemplo es evidente que los voltajes en ambos resistores son semejantes en términos de magnitud. En este circuito no se puede decir que hay un cortocircuito. Sin embargo, en el siguiente ejemplo veremos que sí empieza a haber un efecto de un voltaje muy pequeño cuando empezamos a mover alguna de las resistencias. Vamos a ver un ejemplo, un segundo ejemplo. Es algo muy similar, sin embargo, a diferencia del ejemplo 1, en el ejemplo 2 vamos a considerar la resistencia 1 de 100 ohms, con un valor de 100 ohms. Al hacer los cálculos correspondientes, tanto para el voltaje como para la corriente, podemos observar lo siguiente. Sabiendo que la resistencia total ahora es de 1.1 kilo ohms y obtener la corriente total del circuito, la cual da 10.9 miliamperes, podemos utilizarla
para calcular los voltajes en ambas resistencias. Sin embargo, podemos ver algo muy particular. Ahora, el voltaje de la resistencia 1 es de 1.09 volts, mientras que el voltaje de la resistencia 2 es de 10.9 volts. Los 12 volts que provienen de la única fuente que hay en este circuito se tiene que repartir entre las dos resistencias R1 y R2, pero podríamos ver las proporciones en las cuales se está repartiendo dicho voltaje. En el voltaje R1 se puede ver que el voltaje es aproximadamente 10 veces más pequeño que en el voltaje R2. De hecho, es exactamente 10 veces más pequeño. Entonces, en este momento, se podría decir que esta resistencia R1 está empezándose a comportar como un cortocircuito respecto a esta otra resistencia. Es decir, el voltaje, si recuerdan con respecto al ejemplo 1 en el cual había 6 volts, ahora está tendiendo hacia un valor más pequeño, que eventualmente, si la resistencia R1 se empieza a hacer más y más pequeña, va a tender a ser 0. Depende de los libros, de los autores y de los ejercicios que se estén trabajando. Muchos autores consideran que cuando hay una relación de 1 a 10 ya se pueden considerar situaciones de desprecio de voltajes o desprecio de resistencias. No es el caso en este ejemplo, pero bueno, en algunas situaciones se puede aplicar esta relación 1 a 10 para poder simplificar ecuaciones que podamos encontrar en algún momento. Bien, ahora vamos a ver en un tercer ejemplo exactamente el mismo circuito, pero ahora a R1 le vamos a disminuir aún más su valor. Vamos a considerar un valor de 10 ohms, a la resistencia R2 la continuamos con 1 kilo ohm, y al hacer los cálculos correspondientes, que es una simple aplicación de la ley de Ohm, encontramos que el voltaje en R1 ahora es de 0.11 volts, contra el voltaje de R2 que es de 11.88 volts. ¿Esto qué implica? Implica que ahora la relación de voltaje entre ambas resistencias es de 100, es decir, el voltaje en R1 es 100 veces más pequeño que el voltaje en R2. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia R1, aunque existe, al ser un valor muy pequeño con respecto al contexto de las resistencias que tiene en su entorno, que en este caso nada más es una, pero podríamos extenderlo a un entorno de muchas más resistencias, resulta que empieza a comportarse efectivamente como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque por definición lo que implica un cortocircuito es un voltaje que tiende a 0, independientemente de que pueda o no llevar una cantidad de corriente grande o no. En este caso, la corriente es muy pequeña, de 11.88 mA. Se puede ver tanto en la simulación que estamos viendo aquí como en los cálculos realizados. Y eso significa que el voltaje R1 es muchísimo muy pequeño con respecto a R2. Y eso nos da pie a que podamos decir que la resistencia R1 prácticamente se está comportando como un cortocircuito con respecto a R2. Por lo tanto, si fuera el caso en el cual no necesitamos mucha precisión o exactitud en las mediciones y en los cálculos, podríamos sustituir esta resistencia R1 ahora sí por un cable. Pero no precisamente porque R1 sea de 10 ohms, sino porque el valor de 10 ohms en el contexto de la resistencia que tiene a un lado hace que sea despreciable utilizar esta resistencia. Entonces, si pusiéramos un cable como tal entre este punto y este punto, entonces el resultado de los voltajes pues obviamente tendería a ser ahora a 12 volts. De hecho, el voltaje en R2 es de 11.88 volts y se puede ver que el voltaje de la resistencia R2 es casi todo el voltaje del voltaje B1. ¿Qué pasa si llegamos a hacer todavía más pequeño el valor de la resistencia R1? Ahora vamos a considerarlo como de 1 ohm, haciendo los cálculos correspondientes. Incluso podemos ver que la corriente es muy similar.
Voy a regresar un momento al ejemplo 3. Aquí teníamos una corriente de 11.88 miliamperes, pero en el ejemplo 4, cuando R1 es de 1 ohm, la corriente es de 11.99, es decir, vamos a decir en términos aproximados, 0.1 volt, perdón, 0.1 ampere más corriente que en el ejemplo 3. ¿Eso qué significa? Bueno, que el hecho de que exista esta resistencia ya no impacta demasiado en los resultados finales que podemos tener. El voltaje en R1 aquí se puede observar que es de 11.98 milivolts, mientras que el voltaje en R2 ahora es de 11.98 volts. ¿Eso qué significa? Bueno, que ahora tenemos una relación de 1 a 1000, es decir, el voltaje R1 es 1000 veces más pequeño que el voltaje en R2. Eso lo que está significando es que podemos considerar ahora sí al voltaje R1 como un cortocircuito con respecto a R2. ¿Por qué? Porque si ponemos o no esa resistencia o lo sustituimos por un cortocircuito, pues el resultado va a ser exactamente el mismo. Insisto, si necesitamos una aproximación o necesitamos cálculos muy exactos, bueno, tendremos que considerarla, pero en términos generales esto no sucede así. Cuando tenemos voltajes muy pequeños con respecto a voltajes muy grandes, bueno, ya podemos aplicar estos criterios, es decir, si una resistencia existente en un circuito puede o no considerarse como un cortocircuito. Ahora bien, como pueden ver en este circuito, bueno, la corriente es relativamente pequeña, pero normalmente cuando tenemos un cortocircuito en casa, el efecto de un cortocircuito efectivamente es que algo se quema, que algo echa chispas o que algo explota. Eso se debe a que particularmente cuando hay un cortocircuito, lo que está sucediendo es que por ese cortocircuito está pasando una cantidad de corriente tan grande que los componentes por donde está circulando, ya sea una clavija, un contacto, un fusible, no soportan esa corriente y entonces lo que sucede es que hay un calentamiento grande, como es en el caso de esta imagen que vemos aquí, una clavija que seguramente hubo un exceso de corriente a través de ella, y eso normalmente sucede cuando hay un cortocircuito. Puede haber fuego, puede haber chispas, y muchas de esas ocasiones eso sucede, pero por el exceso de corriente eléctrica que está circulando en estos componentes. Por lo tanto, como conclusión, el voltaje de un cortocircuito se va a considerar siempre como 0 volts, aunque dependiendo de la aplicación y el contexto del valor de los resistores circundantes, pueden considerarse valores muy cercanos a 0 volts. Es decir, podemos decir que un cortocircuito tiende a un valor de 0 volts. Eso sí, tenemos que ver muy bien el contexto de los voltajes que están alrededor de ese elemento. Y por otro lado, el hecho de que el voltaje sea 0 implica que sí hay corriente eléctrica, es decir, aunque el voltaje sea 0, puede haber una corriente o hay una corriente eléctrica a través de ese cortocircuito. Este concepto se va a utilizar mucho en los teoremas de Thevenin, Norton y superposición, y por eso era importante que lo abordáramos de esta manera. Bien, eso es todo por este video. En el siguiente vamos a ver otro de los conceptos que se utilizan en los teoremas de los circuitos.